si queréis, pues nos hacéis preguntas o comentamos cualquier aspecto de Japón que os interese, de historia o de la actualidad, de la sociedad japonesa, de lo que queráis, para hacerlo un poco útil, no simplemente venir a hablar de mí, ¿no? Sino que podamos discutir y conocer cosas de Japón, que tengáis curiosidad, y si nosotros sabemos, pues lo vamos comentando, ¿no? Entonces, podéis en cualquier momento podéis levantar la mano para preguntar o para comentar algo a raíz de lo que vayamos diciendo, para no hacerlo como una charla muy aburrida o muy ortodoxa, sino para hacerlo más como una charla entre todos, ¿no? Entonces, ¿algo? Bueno, por ejemplo, hoy Suso sobre todo va a presentar su último libro, que tenemos aquí, ¿no? Investigue los caminos de Japón. Y también autor del siglo XVIII, de 1700, contemporáneo de Hokusai, que quizás que todos más conocéis por la gran ola de Kanagawa, ¿no? Está la ola. Y bueno, lo bonito, lo que a mí, por ejemplo, cuando yo estudiaba, lo que más me quedé con esta obra no es el arte en sí de la obra, sino lo que cuenta la obra, ¿no? Porque en este periodo Japón, pues se conoce como el periodo Edo, que era un periodo que estaba cerrado a toda lección. Entonces, si no hubiese sido por estas obras, no podríamos conocer hoy lo que pasaba en ese momento. Y lo que pasaba en ese momento no es nada tan diferente como lo que puede ocurrir en el Japón actual. Entonces también podemos conocer cuáles son los orígenes, ¿no? Del Japón que conocemos hoy día, de la sociedad japonesa y todo. Entonces, lo bonito de la obra es aprender de ella también. Para muchas de ellas no solamente es visual, sino que tenían incluso escritura y contaban qué era lo que estaban retratando en ese momento. Y bueno, pues Jesús nos puede contar un poquito más de cómo era ese Japón, ¿no? que todos idealizamos, pero bueno, en estas obras para nosotros son tan magníficas, pues bueno. Sí, de hecho, algunos libros están ahí, hemos traído unos segundos libros, entonces si queréis irlos pasando para echar un vistazo o quien quiera verlo, pues podéis para ver un poco cómo son los libros. Bueno, yo si me permitís muy brevemente os voy a decir por qué escribo sobre todo sobre Japón. Sobre Japón he escrito, este es mi quinto libro, ¿no? que presentamos ahora, ¿no? Yo hace 15 años aproximadamente trabajaba en un museo en Estados Unidos, y el Museo de Arte de Indianápolis, que es el museo occidental que tiene una colección más grande de arte chino-japonés, porque el fundador de ese museo era un filántropo estadounidense, que fue el que patentó ¿cómo se llama? De los diabéticos, la insulina. Tenemos aquí un doctor que nos explica. Entonces, claro, él, de toda la insulina que se vende, él sigue cobrando un porcentaje. Entonces, con todo el dinero que tenía en su momento, pues empezó a ver una entrada de Japón y de China. Empezó a hacer viajes y viajes en barco en aquella época, y entonces se traía obras y las donó a una institución y se convirtió en el Museo de Arte de Indianápolis. Entonces, bueno, yo trabajaba allí y tuve la suerte de llegar cuando finalizaba una exposición del vídeo de arte de xilografía japonesa, entonces me fascinó. Y bueno, coincidió que yo vivía en una zona donde había varias librerías, y había una librería de libros de segunda mano que tenía cientos de novelas japonesas. Entonces, como eran muy baratas, costaba $1 cada novela, pues las compré todas las que tenía, ¿no? Entonces empecé a interesarme por la literatura japonesa, pero ya había leído pues cientos de libros y pues ahora tengo que verlo yo, ¿no? Entonces yo quería ver si la sociedad que cuentan las novelas tenía que ver con la sociedad actual, cuánto había cambiado, qué cosas eran diferentes y qué cosas eran parecidas, ¿no? Entonces que decidí irme por primera vez en el 2016, varios meses, y ya desde entonces, bueno, pues ya ahora viví en Hiroshima y ahora vivo la mitad del tiempo en Tokio.
Entonces, bueno, este fue, digamos, mi acceso, mi llegada personal a Japón. Y una de las cosas que desde el principio me ha interesado contar en los libros es romper un poco los tópicos, porque sobre Japón tenemos muchos tópicos, ¿no? Y a veces tiene algo de cierto, pero a veces hay también muchas cosas que se inventan, ¿no? Por ejemplo, o que se, no que se inventan, pero que se refuercen una y otra vez, una y otra vez. Entonces, por ejemplo, de Japón siempre se cuenta lo exótico y al mismo tiempo aquello que sea una rareza, por ejemplo, aunque no sea tanto, pero siempre se exagera, por ejemplo, ¿no? Pues si hay algunos suicidios por gente que trabaja mucho y tal y cual, pues parece que todos los trabajadores japoneses se están suicidando constantemente, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo desde el principio he intentado descubrir un poco la sociedad japonesa e irlo explicando. O, por ejemplo, también yo estaba hablando con algo. A lo mejor vosotros sabéis las obras antiguas que se escribieron en Japón, que escribieron las Budas. Las obras clásicas japonesas no las escribieron ellos. Hace 1000 años, en el periodo Heian, las grandes novelas, o sea, el equivalente al Quijote, por ejemplo, lo escribieron las mujeres, no los hombres, ¿no? O sea, el Genji Monogatari, la historia del príncipe Genji, o estas grandes obras las escribieron mujeres. Entonces siempre también tenemos esa idea de que Japón es un país muy machista, las mujeres siempre están en un segundo plano, y en parte es cierto, pero en parte hay que conocer la sociedad para ver también cómo se... O sea, no es tan fácil decir es un país machista y ya resolverlo todo, ¿no? Y además, no siempre ha sido así en cualquier caso, porque en aquella época, por ejemplo, había mujeres que eran la cabeza del imperio, mujeres emperatrices o emperadoras. Había mujeres que eran sacerdotes, la cabeza del sacerdocio del sintoísmo, la religión local japonesa. ¿Qué sucede? Que luego en el periodo Heian, sobre todo, llegó la influencia china. Con la influencia china llega el budismo, que es una religión que sí tiene más en consideración al hombre que a la mujer, y llega la filosofía de Confucio, que también es que es una filosofía que se basa en cumplir los preceptos morales y seguir, obedecer y respetar al que está encima de ti. El soldado obedece al general, el joven obedece al viejo, la mujer obedece al hombre, ¿no? Entonces, a raíz de esa llegada de filosofía, cultura y formas de actuar de los chinos, los japoneses empiezan a cambiar, ¿verdad? Y entonces la mujer empieza a tener un plano secundario, aunque aún así hay emperadores cuyo nombre, eso nos lo preguntaba antes Alma Salva, el hombre era el que alcanzaba el poder, pero era la mujer la verdadera cabeza. Lo que pasa es que con el verdadero corazón, ¿no? Con la verdadera política. Bueno, te decía, oye, ¿qué hago? No tenía un problema y consultaba a su mujer, que era la emperatriz, pero con ella no se contaba normalmente en la política, pero ella era la que la aconsejaba. Y al final las grandes decisiones, pues realmente la idea la había tomado la mujer, pero la voz era del hombre. Entonces, al final eso es lo que llegaba. Entonces, en esta época, en el periodo Edo, que para mí es la época más fascinante de Japón, y a mí, eso ya es una manera personal, pero bueno, a mí es la época de la historia muy universal que más me interesa, ¿no? Japón, a principios del siglo XVII, en 1603, cuando llega una familia, porque en Japón llevaban siglos enteros en guerra, ¿verdad? Los clanes, y cada clan controlaba un territorio, una zona, una isla, pero llega una familia, Tokugawa, y tras una batalla obtiene el poder de todo el territorio y unifica a Japón. Hasta 1600 Japón eran como varios países, ¿no? Y entonces esta familia lo unifica de una forma totalmente dictatorial, ¿no? Pero de una forma sociológicamente y políticamente útil, porque cuando un país lleva siglos en guerra es un país totalmente empobrecido, porque todo el dinero se va pues, a echar a armas de la época, bueno, cosas así. Entonces esta familia, este clan,
que se van sucediendo sus miembros durante 2 siglos y medio, lo que hacen es controlar el poder de todo el país. Pero claro, ellos tenían enemigos, tenían rivales, que eran los daimíos, los señores feudales que habían perdido en la batalla, ¿no? Entonces, para evitar que las guerras volvieran a ocupar el país y para evitar que a ellos les quitaran el poder, lo que deciden, fijaros qué inteligencia, es establecer unas normas para que los daimíos, para los señores feudales, no puedan tener mucho dinero, porque si tienen mucho dinero, compran armas y alquilan samuráis. Samuráis significa servidor, no significa guerrero. Servidor que sirve a su señor, generalmente al daimio, al señor feudal. Puede ser un según, puede ser un noble de alto rango. Entonces, claro, si ellos tenían que invertir mucho dinero en contratar los servicios de todos los soldados, pues lo que hacen los shogunes, que los shogunes están por debajo del emperador, pero políticamente, pero en la realidad están por encima. O sea, el emperador ellos lo convierten en un señor secundario, en un título honorífico, pero ellos son los que mandan, ¿no? Es el gobierno, es como el presidente del gobierno y el primer ministro, o sea, un primer ministro plenipotenciario, ¿no? Es una historia interesante. Entonces, ¿ellos qué hacen? Obligan a que esos señores gasten todo el dinero de una forma u otra. Y para gastarlo, todos esos señores feudales, cada uno tiene su feudo, su territorio. Han lo tiene en una zona de Japón, en una isla concreta, o al norte de la isla principal, al sur. Y entonces les obliga por ley a que todos los años tengan que vivir un año, o sea, todo el tiempo tengan que vivir un año en Tokio, en Edo, se llamaba en aquella época, y otro año en su dominio. Entonces, ¿qué hace con eso? Pues que toda esa gente, pues esos daimios, que son cientos además en la época, cada uno tiene 1.000, 2.000, 3.000, hasta 4.000 empleados, entre samuráis, ayudantes, criados, gente que lleva los caballos, cocineros. Entonces, les obliga por ley a cumplir todos los años ese viaje de ida y vuelta. Y para evitar que cuando estén en su territorio se rebelen, el shogun obliga a que ese viaje solo lo hagan los hombres. La familia del hombre, del señor feudal, se queda en Tokio, en la capital, se queda como rehén. Porque imagínate que el señor se porta mal, pues mata a la mujer, a las concubinas, a los niños, a los primos y a los servidores principales. Entonces así se asegura el control de esa familia, sabe que esa familia no va a poner en peligro. Y para poder cumplir ese requisito, claro, es en aquella época, imaginaos hace 300 años, como eran las carreteras, los caminos en Japón, ¿no? Japón muy montañoso, con ríos, con lagos, con dificultades. Pues entonces lo que hacen los shogunes es ordenar que se construya, más que construir en realidad, que se establezcan bien, que se reformen los caminos antiguos que utilizaban los peregrinos, los comerciantes, los monjes, para desplazarse de un lugar a otro. Entonces hace 5 rutas oficiales, que son las que tienen que utilizar todos los daimyos para ir por allí. Y entonces en esas establecen, es increíble porque establecen hasta el tipo de piedra que tiene que haber, cuántos metros tiene que medir de ancho, cada cuánto tiempo hay una estación de postas, cada cuánto tiempo hay una tienda para habituallamiento. Entonces es una especie de diseño urbanístico y arquitectónico que no tiene parangón en aquella época en ningún lugar del mundo. Es una cosa asombrosa. Entonces ellos lo hacen a principios del siglo XVI. Y esos caminos, con el tiempo, darían lugar a las rutas principales. Ahora, si habéis ido a Japón, si cogéis el tren de Shinkansen de Tokio a Kyoto, pues eso sigue una de las rutas, la ruta de Tokaido, que es la ruta principal. Entonces, bueno, no sé si me estoy extendiendo demasiado la historia. Entonces, bueno, este es el momento en el que suceden todas esas cosas. Y es un momento
fascinante y se dan unas circunstancias muy llamativas. Hasta poco antes habían entrado los sacerdotes europeos, fundamentalmente, primero los portugueses y luego los españoles. Los shogunes habían admitido que convivieran dos religiones, la religión histórica, el sintoísmo, con la religión importada de China, que la llevaba mucho tiempo establecida en Japón, ya era casi como una religión. De hecho, estaban mezcladas, había lugares que tenían, no se sabía si era un templo budista o un santuario sintoísta o todo mezclado, ¿no? Pero esas religiones que no creen como nosotros en un Dios, que no son monoteístas, ni son religiones reveladas, es decir, no llegó Moisés o Alá, no nos inspira, ¿no? Llegan de otra forma, a través de pequeñas enseñanzas, más sobre lo cotidiano, ¿no? A veces son más valores morales que reglas como las que puedan tener nuestras religiones, ¿no? El cristianismo, el islam, el judaísmo, ¿no? Con unos mandamientos y unos pecados, ¿no? Esas religiones no tienen ni mandamientos ni pecados, tienen como aportes morales. ¿Qué sucede? Que esas religiones no entraban en política, no ponían en entredicho el poder de los shogunes ni antes de los feudales. Pero el cristianismo sí, cuando llega el cristianismo predica que, recordáis que todos somos iguales. Claro, en una sociedad en la que no todos somos iguales, decir eso es fomentar la idea de la revolución. Hay que acabar con el tirano, porque si todos somos iguales, de verdad, porque nos lo ha hecho Cristo, y estos señores están diciendo que soy menos que tú, pues esto, porque ellos no van a hacer. Con lo cual, yo no sé si conoces la película Silencio, en que se cuenta la historia de cómo matan a los sacerdotes o los obligan a pisar la cruz y desconvertirse al cristianismo. Bueno, pues en este momento, entonces, para evitar que llegaran otros riesgos, como los sacerdotes cristianos, pues prohíben la entrada en el país de los extranjeros. De tal forma que solo 2 barcos al mes están permitidos y en solo un puerto en Nagasaki. Solo los barcos occidentales y los barcos chinos, un barco occidental y un barco chino, pueden llegar una vez al mes y solo ese barco controlado. Todo el escaso comercio que hay se realiza a través de esa ruta, de ida y vuelta. Eso es solo holandeses. En Occidente sí, pero ¿En Beijing puede ser? ¿Perdóname? ¿En Beijing? Sí, efectivamente. Pero los chinos sí podían llegar también al mismo puerto. Pero desde Occidente solo podían llegar, todo el comercio se hacía a través de una ruta y de lo que sería la compañía de las Indias Orientales, por ejemplo. Japón se cierra al mundo y no solo impide que lleguen los occidentales, porque son un peligro o un hipotético peligro para el poder, sino que lo que hace es prohibir a los japoneses que abandonen la tierra. Con lo cual, todos los barcos, por ejemplo, se quedan atrasados por la industria naval, prácticamente desaparecen, ya solo pueden ir a pescar, no pueden ir a nada. Entonces, el país se cierra sobre sí mismo, porque el comer, hasta cuando llegan esos barcos, los marineros, los comerciantes, no pueden relacionarse con los japoneses. Durante 20 años más o menos hay todavía una cierta posibilidad. Pero a partir de los tienen un puerto fuera de tierra firme para que esos señores nunca puedan llegar al territorio japonés verdadero, ¿no? Porque pueden traer malas influencias. Entonces, ¿qué sucede? En Japón el arte en ese momento se está desarrollando en gran medida por la influencia de los grabados que acababan de llegar, como el Durero, por ejemplo, en Europa, ¿no? Es el más conocido, ¿no?
Bueno, pues en esa época los japoneses han conocido el grabado europeo y el chino, que son dos formas distintas, pero bueno, basadas en lo mismo, ¿no? Entonces, mientras en Europa el grabado empieza a alejarse, los japoneses lo que hacen no solo es dejarlo, sino empiezan a desarrollarlo de una forma portentosa. Es decir, la xilografía japonesa, el grabado, es el grabado más desarrollado de todo el mundo, porque durante 200 años han estado dando vueltas sobre el mismo, de tal forma que tienen, por ejemplo, la capacidad, saben qué maderas, de qué tipo de árboles son mejores para reflejar o el paisaje, o los rostros, o cualquier otra cosa.